Buenas tardes a todos mis oyentes. Bueno, soy la voz de Dulce Nana y como cada semana, bueno, pues estoy aquí para dar visibilidad a la diabetes, ya sea tipo 1, tipo 2, tipo LADA, tipo MODI, lo que sea. Hoy tengo el gusto de que me acompañe María Alonso González. Ella es psico-oncóloga y general sanitaria. Además de ser paciente diabética tipo 1, creo que desde hace 21 años. Ahora nos lo develará. Actualmente pasa consulta en Talavera de la Reina y también consulta online porque, bueno, es tal grado de sabiduría que tiene que quiere hacer llegarla a todos sus pacientes en cualquier lugar del mundo. Bienvenida, María. ¿Qué tal, hija? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Gracias, Mariana. Pues muy encantada y afortunada de estar hoy aquí contigo. Muy bien, muy bien. Yo también estoy encantada, bueno, pues que participes aquí con nosotros, bueno, pues que charlemos un poquito. Para todas aquellas personas que están viendo el vídeo en YouTube, he puesto una frase en la pizarra que creo que María el otro día la abordó en su congreso. Quiero que empiece la entrevista así y luego va a terminar pues con sus conocimientos, ¿vale? Lo que dice que sin salud mental no va a haber ni un buen control de la diabetes, ¿vale? Bueno, María, antes de que hablemos de salud mental, yo quiero preguntarte cómo y cuándo recuerdas tu debut. ¿Qué es lo primero que pensaste? Bueno, pues a ver, esto es un poco difícil, ¿no? Porque yo debuté con 6 añitos, entonces realmente recuerdo como tal no tengo. O sea, lo que sé es por lo que me han contado mis padres. Sí que es cierto que yo tengo como flashes, ¿no? Entonces yo recuerdo que era de noche, sí que recuerdo como esas primeras consultas de endocrino, pero el debut como tal no. Bueno, yo debuté, pues eso era por la noche, además justo acababa de celebrar mi cumpleaños, ¿no? Entonces, pues básicamente yo empecé como a ir mucho al servicio, muchas veces. Y mi madre, que es enfermera, no, pues un poquito con la mosca detrás de la oreja, se fue a casa de mi abuelo, que tiene tipo 2, diabetes tipo 2, a por el medidor. Entonces me hizo un control y vio que tenía 300. Entonces dijo, ya está. Entonces, pues ya nos fuimos para el hospital. Es verdad que no tuve que hacer ingreso porque, bueno, realmente no es una cifra excesivamente alta para lo que se suele debutar, ¿no? Y nada, rápidamente pues ya pude ir al endocrino. Lo que pasa que sí que es verdad que en ese momento en Talavera, que es donde yo residía en ese momento, el endocrino que había apenas llevaba niños. Entonces mis padres rápidamente se dieron cuenta de que no me iban a atender pues como ellos querían que me atendieran. Y entonces pedimos el traslado al Ramón y Cajal en Madrid. Todo esto por la seguridad social, o sea, en ningún momento hemos ido por la sanidad privada. Y la verdad que, vamos, no pudieron tomar mejor decisión porque me llevó, para mí, una de las mejores endocrinas de España, que es Raquel Barrios, hasta los 18 años. Y entonces, pues yo recuerdo como esos inicios, pues como te digo, o sea, muy vagos, ¿no? Como con muchos flashes, recuerdo, sí, pues así como de ir a las consultas, etcétera, pero vamos, que todo lo que sé es por mis padres, vaya. Bueno, tú la viviste, pero verdaderamente no fuiste consciente hasta que no fuiste Claro, más mayor. totalmente. Mm, bueno, conocías previamente la diabetes? Bueno, cuando ya fuiste un poquito más grande, ¿has llegado a conocer la diabetes antes? No, o sea, realmente yo tampoco tengo un recuerdo, por ejemplo, de mi abuela haciendo esos controles o de, no así de alguien muy cercano. O sea, yo realmente, por así decirlo, empecé a conocer la diabetes por mí misma, ¿no? O sea, cuando ya pues empecé a ser más mayor, evidentemente, empecé a tener más conciencia y más memoria, ¿no? Y allí pues en la unidad del Ramón y Cajal, pero previamente no tenía ningún caso ni ningún conocimiento, vaya, no lo recuerdo. ¿Cómo te enfrentaste? ¿Qué apoyos tuviste? Pues principalmente el de mis padres, o sea, y aquí quiero recalcar algo, ¿no? Porque sí que es verdad que muchas veces cuando yo comento que mi madre es enfermera, como que la gente me dice, ay, qué suerte, pues qué bien, ¿no? Pues entonces no os costaría nada. A ver, es verdad que el mínimo de cuidado médico, pues fue mucho más sencillo que si tú debutas, ¿no? Y no tienes un familiar ¿no? Una persona significativa cercana que sea enfermero o sea sanitario, ¿no? Es decir, que es verdad que hay una parte que fue un poquito más fácil, pero como muchas veces he hablado con mi madre, el palo psicológico está ahí. Es decir, además yo soy hija única, entonces mis padres siempre me comentan que ellos afrontar
ese diagnóstico, ¿no? De que su única hija con 6 años tenga diabetes tipo 1, que además, pues yo era una niña que desde los 3 añitos iba a campamentos, o sea, súper movida. O sea, tú preguntas a mis padres y yo era un torbellino, ¿no? Entonces, claro, todo eso se lo llevaron. O sea, quiero decir que al final el hecho de ser enfermera no te quita, ¿no? Carga mental. Entonces, pues el principal apoyo que ahí tuve fue el de mis padres, ¿no? Que además yo creo, hablándolo luego con ellos desde el punto de vista, pues como psicóloga, ¿no? Que hicieron un muy buen trabajo personal porque no cayeron en la sobreprotección. O sea, mis padres lo que hicieron fue volcarse con el colegio, hacerles partícipes de todo esto, pero mis padres me siguieron mandando a cumpleaños, me siguieron mandando a campamentos, siempre evidentemente con unos mínimos, ¿no? Entonces yo creo que eh, pues lanzar, ¿no? Como ese mensaje de que evidentemente los padres tienen sobreprotección, en mi caso no fue así. Y luego también quiero mencionar el colegio, es decir, sé que soy muy afortunada porque yo soy la primera que cree que tiene que haber un enfermero o enfermera en los coles, que además, como hablaba ayer precisamente con una mamá de un peque con diabetes, lo que no se puede pretender es que el niño tenga que salir del aula para ponerse su tratamiento, ¿no? También un poquito a raíz del famoso vídeo de Ferday, ¿no? De los últimos días. Entonces, pero en mi caso sí que es verdad que mi cole es un cole muy familiar, muy pequeñito y rápidamente se volcaron. ¿No? Los profes, mis tutores aprendieron a pincharme, aprendieron que era lo normal, que era lo que cuando ya se tenían que alarmar, ¿no? Entonces, para mí fueron dos apoyos fundamentales, el de mis padres y el de mi colegio y por supuesto el de mis compañeros, ¿no? Yo creo que, bueno, tú cuentas que no ha habido esa sobreprotección por parte de tus padres, pero yo creo porque Mm, ellos tenían la educación diabetológica necesaria, ¿no? claro, Porque quien no tiene educación tiene miedo y eso miedo es. a dejar, exactamente, dejar a su niña en manos de eso. Entonces, bueno, has Mm, tenido la gran suerte de tener tu madre, que es verdad que para ella también ha sido una carga mm, psicológica, me refiero, porque yo creo que cuando tú tienes un niño paciente, y como tú dices, única, pues es verdad que ella, yo creo que su carga mental también como toda, pero es verdad que ella la claro. ha sabido gestionar más porque tenía todas las herramientas. Y si me Mm. está escuchando tu madre MB, pues un gran aplauso para ella, para ella. Seguro que lo va a escuchar, sí. ¿Te has sentido en algún momento frustrada, agobiada, con ganas de tirar la toalla? Yo creo que todos, ¿no? Sí, o sea, bueno, yo creo que eso es como, ¿no? Yo siempre lo comparo como los domingos, ¿no? Que a lo mejor una vez por semana te toca, ¿no? Sí, fíjate, yo el último día sí que os puedo contar, ¿no? Como que realmente he sentido esa gana de decir, mira, bajo de nivel de tratamiento, fue el día de mi cumpleaños, ¿no? Mi cumpleaños el 7 de abril, felicidades adelantadas a la María del Futuro, ¿no? Pero bueno, el día de mi cumpleaños yo llevo el Guardian 3 para quien no lo sepa, con la 780, ¿vale? Pues yo los miércoles es mi día de cambio de sensor. Entonces yo lo que hago es que me lo cambio por las mañanas, sobre las 7 de la mañana, porque empiezo a ver paciente a las 9. Entonces, pues para que el sensor vaya cogiendo capilaridad y todo esto. Bueno, pues aunque era el día de mi cumpleaños, yo seguí con mi rutina. Vale, me pongo un sensor, voy a hacer la calibración, calibración no aceptada. Me espero un rato, hago la segunda calibración, me dice el sensor que me peine, que estoy más guapa, ¿no? O sea, que me quite ese sensor. Vale, me pongo otro sensor, pero el rato, otra vez 2 calibraciones fuera. Así hasta 4 sensores, evidentemente, o sea, ya el quinto me lo puse de otro lote porque se ve que era un lote defectuoso. Claro, os podéis imaginar el día de mi cumpleaños, encima aquí peco un poco, ¿no? Del mito de la hija única, ¿no? Pues, eh, o sea, para mí no fue un día de cumpleaños, o sea, para mí fue un día ya no normal, sino un día frustrante, agobiante. Es más, o sea, me llegué a plantear, yo antes llevaba el Freestyle 2 y me llegué a plantear decirle a mi endocrino el 8 de junio que tuve revisión con él, quitarme el Guardian 3 y ponerme el Freestyle 2 por las calibraciones. O sea, porque además yo, por las horas en las que me lo cambio, muchas veces me tocan las calibraciones entre paciente y paciente y evidentemente yo estoy trabajando, tiendo a la hiperglucemia porque es una profesión de estresante, ¿no? Entonces, o sea, hasta el punto de plantearme el bajar un nivel en mi tratamiento por mi salud mental. Y esto ha sido hace un par de meses, ¿no? Sí, la verdad que muchas veces, hace nada te he hablado que me han dicho las tecnologías que lo que nos aporta, es verdad que no han venido
a salvar la vida, a controlar y a facilitárnoslas, pero cuando quieren ponerse del mundo por el revés, nos lo Total. hacen pasar muy, muy, muy mal y es Ujú, desesperante. Cuando tienes todas las herramientas, total. todas las facilidades y en el momento se estropea, es como que, ¡plaf! Como que el Sí, mundo se te viene encima. sí, 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 ¿Qué total. es lo que más te ha ayudado a afrontar la diabetes? Pues yo creo que lo que más me ha ayudado ha sido el apoyo, ¿no? de mi entorno, o sea, lo he mencionado anteriormente, pues mis padres, mi colegio, luego mis amigos, ¿no? Mi pareja, pero luego también lo que más me ha ayudado es entender que es como otra relación más, ¿no? En la que hay que trabajar de manera diaria, pero también en como toda relación hay crisis. Es decir, como que parece, ¿no? Que cuando ya llevas mucho tiempo con la diabetes, como es mi caso, que llevo 20 años, ¿no? Pues cada vez baja mejor, ¿no? Y dices, ah, bueno, pues ya como llevas 20 años, ¿no? Pues está todo. No, o sea, para mí ha sido fundamental entender que la diabetes es una relación más, que tengo que trabajar cada día, es decir, tengo que trabajar cómo me hablo en la diabetes, trabajar en el autocuidado, es decir, seguir haciendo mis pautas, trabajar en las emociones que a mí me genera la diabetes, pero también entender que como en toda relación tengo altibajos y que va a haber épocas en las que a lo mejor sienta muchísima rabia hacia esto, en las que incluso a lo mejor me den ganas a veces, ¿no? de tirar un poquito la toalla, pero que habrá otras épocas que diga, oye, pues mira, entonces creo que para mí eso ha sido lo fundamental a la hora de afrontarlo más diariamente, por así decirlo. ¿Cómo te sientes cuando acudes a tu endocrino, a esa consulta de endocrino, que algunas veces hay gente que tiene ahí unos moros, Dios, Mm, ¿cómo te sientes tú? sí, pues yo ahí también un poco lo quiero visibilizar, ¿no? Porque yo, pues con mi endocrino he tenido que trabajar mucho en ese sentido, ¿no? Porque como te comentaba antes, el mismo endocrino que me dejó siendo niña, me cogió luego siendo adulta, ¿no? Pero claro, me cogió siendo adulta, una adulta que yo siempre he tenido mucha labilidad emocional, o sea, yo soy súper inquieta, soy súper emocional, soy muy sensible, entonces evidentemente eso tiene una consecuencia en mi diabetes, ¿no? Es que muchas veces tiendo la hiperglucemia, pero es una hiperglucemia emocional, que luego yo se la bajo, ¿no? Entonces, como que al principio mi endocrino eso no lo entendía y todo se venía en sube la dosis de insulina, ¿no? Entonces, claro, luego hacía yo unas hipoglucemias tremendas, ¿no? Pero es que además se encontró con una adulta que parte de su ocio implicaba salir de fiesta, salir a discotecas, irme a festivales, ¿no? Y entonces eso se llevaba muy mal, ¿no? Porque se me intentaba, ¿y por qué no te vas antes a casa? ¿Y por qué no empiezas a? Y era como, no. Entonces, como que en muchas ocasiones yo en la consulta de endocrino he llegado a experimentar rabia, incomprensión, mucha frustración, mucha sensación de querer pasar, de querer hacerme pasar por un molde que yo no estaba dispuesta, ¿no? Y es más, de hecho, en muchas ocasiones he tenido que negarme a determinados tratamientos. Yo recuerdo que al principio, cuando me propuso ponerme el Freestyle 2, yo no quería por estética, porque para mí era muy importante mi imagen corporal y yo no concebía llevar eso en el brazo, ¿no? Entonces yo estuve unos meses diciendo que no. Y cuando yo me sentí preparada, ahí lo hice, ¿no? Entonces, en mi caso, pues comprendo, ¿no? A toda esa gente que se ha sentido frustrada porque yo también lo he sentido. Es verdad que ahora, pues, ¿no? Muestra más comprensión, muestra más empatía, pero no siempre ha sido así. ¿Qué es lo más raro u ofensivo que te han dicho acerca de tu enfermedad? Bueno, no quiero llamarlo Pues mira, enfermedad, de verdad. No quiero llamarlo enfermedad, condición, si patología, quieres, sí, condición, o condición, ¿vale? como tú más cómoda te sientas, ¿no? Pues fíjate, para mí, un poco hilando, ¿no? También quiero dar un poquito de visibilidad a las personas que llevamos mucho tiempo con ella, ¿no? Hay una frase que me revienta, que es que me hace subir la bilis, ¿no? Que cuando dice, a lo mejor sacas la bomba, ¿no? O lo que sea, o antes cuando llevaba el freestyle que me pasaba tal, el sensor por el brazo, me decían, ay, que tienes diabetes, ¿no? Y yo decía, sí, tal, la tengo desde hace muchos años. Ay, pues fíjate, no me lo hubiera imaginado, porque es que se te ve tan bien, se te ve tan delgadita, ¿sí? ¿No? O a lo mejor me decían, ay, y qué suerte, ¿no? Que puedas beber de todo aquí con tu copita de vino, con tu tal. Decía, lo primero, ¿en qué momento tú te ves, ¿no? con la capacidad, con la superioridad moral de comentar sobre un aspecto físico? Dos, ¿en qué momento tú atribuyes a que si yo tengo este control y puedo realizar estas conductas por la suerte? Porque si fuera por la suerte, yo en el bolso no llevaba
los medidores los medidores y las inyecciones de insulina. Llevaba estampitas de la Virgen, ¿no? Porque si es cuestión de suerte, o sea, te quiero decir. Entonces, a mí esa es una frase que la sigo escuchando y la seguiré escuchando, te quiero decir, ¿no? Pero que para mí es súper ofensiva porque no te pones en el lugar del otro, porque un poco asocias el buen control a que siempre tienes que estar súper bien, ¿no? Y además, pues eso, como con la muletilla, ¿no? De asociar ese mito, ¿no? De la diabetes con el peso, ¿no? Entonces, a mí es una Yo, frase que de verdad no puedo con ella. sí, o la frase que está con la cuchara comiéndote un trocito de tarta y dice, ah, pero Sí, puedes comer eso y te hace la tarta así. Sí, me lo puedo comer, me puedo esa, comer de todo. Yo luego me lo gestiono, yo luego me lo apaño con mi páncreas, pero yo me lo puedo claro, comer. totalmente. Otra frase que a mí, es que la frase esa ya, yo creo que la... No, si yo tengo un poquito de azúcar, Total. perdona, tú lo que eres diabético, pasa que no te No, han no, dicho las cosas como te las tienen que decir, ¿sabes? Son efectivamente, frases que creo que nos efectivamente. quedamos todos en determinados momentos, la verdad. Bueno, ¿qué le dirías a tu endocrino? Yo sé que tiene una relación especial, ¿qué le dirías? Sí, pues ahora, bueno, con el endocrino aquí, desde aquí le mando un abrazo enorme al doctor Iván Quiroga, que no le conozca, de verdad, bichearle porque es maravilloso, ¿no? Y yo le diría que gracias por estar en el mundo y por querer ver la diabetes desde el prisma del paciente y no desde lo que una bata blanca te da. Eso le Qué diría. bien, qué bonito. ¿Qué dirías a una persona que se pone en contacto contigo que acaba de debutar? Vale, pues eh, fíjate, yo, si se pusiera en contacto conmigo, no, ahora te respondo, ¿no? Voy a hacer ahí un poco como un mis, pero si la tuviera enfrente, ¿no? Es decir, si a lo mejor estoy hablando con una persona y me dice, pues acabo de debutar con diabetes, o si tuviera la oportunidad, ¿no? de recibirle después de la consulta de endocrino en el que se le ha comunicado, primero la abrazaría, ¿sabes? Porque algo que me ha enseñado el acompañar a pacientes oncológicos y a sus familias es que cuando tú recibes un diagnóstico de estas características, es que las palabras no llenan la habitación. O sea, es que no hay palabra de consuelo, no hay palabra de alivio, no hay... O sea, es que no se puede, pero sin embargo un abrazo, una mano, un apretón, te llena. O sea, Cura, te cura. llena. Efectivamente. Entonces yo, si le tuviera físicamente, le pediría permiso, siempre con permiso, o sea, yo además a mis pacientes siempre lo saben, ¿no? Que les pido permiso para darles un abrazo, se lo daría. Y le diría que es normal todo lo que va a sentir, que es normal que un día sienta rabia, que otro sienta tristeza, que otro sienta alegría, eh, pero que no va a estar solo, ¿no? Y que además de centrarse en aprender a manejar su enfermedad, que busque ese apoyo, ¿no? Yo creo que es lo más importante cuando debuta. Qué bonito. Eh, Gracias. ¿Perteneces a alguna asociación de diabéticos? No, actualmente no. Sí que antes pertenecía a la Asociación de Diabetes de Madrid, pero como que llegó un momento en mi vida, ¿no? Y esto también lo quiero hablar porque ha habido muchos compañeros con diabetes que también se han sentido muy identificados con esto, ¿no? Llegó un momento en mi vida en que yo ya no me sentía identificada con ninguna. O sea, yo veía como que no me aportaban lo que yo necesitaba, no me encontraba yo, ¿no? O sea, como que de nuevo un poco me sentía como que me intentaban hacer pasar por un molde en el que yo no me sentía cómoda, ¿no? Entonces, actualmente sí, sigue así un poco, ¿no? Es verdad que tampoco he vuelto a tener esa necesidad, pero ya te digo que actualmente no, y es por una cuestión eso, ¿no? De que tampoco he encontrado yo una asociación en la que yo me quiera sentir parte, ¿no? ¿Qué mensaje lanzarías a la sociedad? A esta sociedad que le falta muchas cosas. A ese programa de televisión, por Dios, ese hombre, Illuminator. ¿Qué Bueno, le es dirías? que, bueno, yo primero, ¿no? Le diría que más que sanitario, ¿no? Es una persona con poca empatía, entonces que se la trabaje, pero bueno. Y que además, si quiere encontrar pareja, ¿no? Primero se la tiene que trabajar la empatía, no ir a un programa de televisión, pero bueno, es de tema aparte, ¿no? Ese tema me enciende. Yo a la Yo creo que sociedad, no he entendido fíjate, todas las les redes diría, sociales.
Total, total, ¿no? O sea, para que no me sigan en Instagram, solté ayer una chapa, ¿no? Pero es que no podía, no podía. Pues fíjate, yo a la sociedad le diría que igual que reivindicamos mejoras en los tratamientos médicos, ¿no? Pues que los sensores cada vez son más pequeñitos, que se puedan poner sensores a peques a lo mejor con 2 años, que, ¿no? Pues todas esas mejoras que sin abandonar esa parte, es decir, que mientras que seguimos reivindicando eso, reivindiquemos también las mejoras, o bueno, para empezar, para mejorar algo tiene que existir, ¿no? Que reivindiquemos la accesibilidad a la salud mental, a una atención psicológica. Porque, como decía el otro día en el Congreso, ¿no? Lo que no puede ser es que para los 1.100 nuevos casos que debutan al año con diabetes tipo 1, que si esto lo extrapolamos a diabetes tipo 2, todavía más, para esos 1.100 nuevos casos, que no son casos, son pacientes, son familias, solo hay medio psicólogo en la seguridad social para atender, ¿no? Entonces, además, que ya no es una cuestión de reivindicarlo solo por tener ese acceso a la salud mental, sino porque se ha demostrado, o sea, la evidencia científica, las investigaciones han demostrado que con la intervención psicológica adecuada, la posibilidad de desarrollar un trastorno psicológico se reduce al mínimo. Pero es que además también se ha demostrado que si un paciente empeora su control glucémico porque tiene menos salud mental, eso va a hacer que haya más que invertir más en sanidad, porque ese paciente va a tener más hospitalizaciones, va a tener que ir más veces a endocrino. Entonces, al final, no es solo reivindicar la salud mental una cuestión del paciente y su familia, sino que es una cuestión de Estado, ¿no? De una nación, por así decirlo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, ¿cómo es ese día? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo te sientes tú ese día en el que dices, hoy estoy en rango? Hoy lo estoy haciendo. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¿Cómo lo vives tú? Pues total, ¿no? O sea, es verdad, ¿no? Que hay esa parte, ¿no? De decir, ole, ole, ¿no? Obviamente, pues te sientes muy bien, ¿no? Porque yo creo que además fíjate, en la diabetes hay una cosa muy curiosa para mí, ¿no? Y que influye mucho psicológicamente, que es que a pesar de que tú sigas a rajatabla tus pautas, ¿no? Las pautas que se te han marcado de conteo de raciones, de inyecciones, de toma de pastillas, de lo que sea, ¿no? Es decir, aunque tú sigas a rajatabla las pautas médicas, eso no siempre te garantiza un buen control. Entonces eso genera mucha frustración, ¿no? Porque aunque tú te pinches, cuentes las raciones súper bien, preveas que vas a hacer deporte, etcétera, etcétera, no siempre estás en rango, porque hay 42 factores que influyen en la glucemia, ¿no? O sea, en ese numerito que nosotros vemos en los sensores, en los móviles, en el medidor, hay 42 factores emocionales, hormonales que nos influyen. Entonces, yo creo que el día en que ves que estás en rango, dices, qué bien, ¿no? Pero a la vez, no sé tú, o no sé los demás oyentes o las demás personas que nos están viendo, pero siempre hay como una sombrita, ¿no? Como una sombrita de decir, ¿hasta cuándo? ¿No? O ya como decir, ay, a ver si me mantengo, ¿no? Pero siempre hay como una chispa y esa autoexigencia que tenemos las personas con diabetes, un poquito creada por la propia patología, ¿no? Como de, ay, ¿no? ¿Hasta cuándo? No, mañana estaré igual, ¿no? Sí. Y además cuando vemos, estamos en el rango entre el 90 y 100, es como que la felicidad, dice, ay, he estado en el 90 o el 100. Esto es felicidad Total, máxima, señores. total, total, total. Vamos a ver, aquellas personas que nos dicen los temas como de la bomba, nos estamos comiendo un dulce, que no tienen ni Mm. idea ni conocimiento, ¿qué le diríamos a esas personas qué es la diabetes? ¿Cómo se la explicaríamos? Mira, yo siempre pongo este símil, ¿no? En consulta a mis pacientes o a explicárselo a aquellas personas que no tienen diabetes, pero son parte del entorno de mi paciente, ¿no? Y a las personas que no tienen diabetes siempre se lo explico como la sombra, ¿vale? O sea, la sombra que genera la luz, ¿no? Es decir, yo siempre les digo, la diabetes es como la sombra, siempre te acompaña, ¿no? Hasta incluso de noche, porque de noche si tú te pones debajo de una farola de la luna, Se tienes sombra, proyecta. ¿no? Eso es, tú siempre vas con tu sombra, pero hay en ocasiones que esa sombra es más alargada y otras veces es más pequeñita, depende de cómo juegues con la luz. Así es la diabetes, es decir, la diabetes siempre nos acompaña, pero hay veces que como esa sombra alargada la vemos con más distancia, somos capaces de manejar todo lo que nos supone, de verla con más claridad, ¿no? De estar un poquito más, vamos a decirlo así, regulados emocionalmente, pero hay otras veces
que no eres capaz de jugar con esa luz, o que directamente te llena el sol, ¿no? Y no eres capaz de... Y ahí es cuando la sombra se hace más cercana y te pesa más, ¿no? Pero que es algo que siempre va a ir contigo. Lo que pasa es que aprendemos a jugar con la luz, aprendemos a jugar con nuestra diabetes para tener una más o menos relación con ella, ¿no? María, eres la chica de los titulares. Acaba de dar una similitud preciosa, señores. Esto tiene que saltar a las redes. Una similitud, vamos, en comparación con una sombra. Ole tú, de verdad. De verdad, eres la ¿Sabes lo chica que de los pasa, titulares. Mariana? Que lo sepas. Que es que a mí las metáforas, no tanto en consulta como en mi vida diaria, me gustan mucho porque diciendo muy poquito ayudas mucho a las personas o a la persona que tienes delante, ¿no? A hacerse una idea. Entonces siempre me gustan mucho las metáforas, ¿no? Entonces siempre estoy ahí como dando vueltas, ¿no? Y yo es la mejor, hasta el momento que he encontrado. Igual a lo mejor en 3 semanas te digo otra, ¿no? Jo, me ha encantado. Eh, ¿Qué cosas positivas te ha aportado la diabetes? A ver, mira, otra vez, ¿no? Mencionando a mis pacientes de onco, ¿no? Yo, en ese sentido, como que estoy un poco ahí, esto ahí como, ¿no? Es como lo de los perros y los gatos, ¿no? Pues yo igual. Como que no me gusta romantizar las enfermedades o las condiciones patológicas, ¿no? Es decir, como que esto de, ay, pues es que gracias al cáncer ahora valoro más el tiempo con mi familia. A ver, no es gracias al cáncer, es gracias a la mirada que tú tienes hacia el cáncer, gracias al manejo que tú estás haciendo de tu enfermedad. Entonces, no es tanto que la diabetes en sí, como enfermedad, me haya aportado algo positivo, porque mira, entre tú y yo, ojalá no tenerla, así te lo digo. Pero lo que te decía antes, ¿no? O sea, gracias al trabajo personal que he hecho con mi relación con la diabetes, ¿no? Pues como que me ha ayudado a lo mejor a, ¿cómo te diría yo? A valorar la importancia o la interrelación, mejor dicho, del cuerpo con la mente, ¿no? O sea, antes de yo querer dedicarme a la psicología, porque, spoiler, nunca he tenido vocación, o sea, aunque suene muy mal, pero es verdad, pero como que me ha ayudado a ver la gran, gran, gran conexión que hay entre el cuerpo y la mente, ¿no? Y que si al final tú cultivas una cosa, eso tiene una repercusión en la otra, y si cultivas la otra, así, ¿no? Pero ya te digo, como tal la diabetes no me ha aportado, como te diría yo, como algo, pero sí que me está aportando algo ahora, ¿no? Y no quiero dejar de mencionarlo, y es que yo, pues, hace 3 semanas, como tú sabes, bueno, pues modifiqué mi cuenta de Instagram, ¿no? Y decidí empezar el proyecto que es María Psicodiabetes, que espero que en algún momento vaya dando saltos, no será una mera cuenta de Instagram, ¿no? Y hay cositas por ahí pensadas. Y me está permitiendo conectar con tanta gente maravillosa, recibo tantos mensajes a diario, compartiendo testimonios, agradeciéndome de compartir. Entonces, en ese sentido, la diabetes me está aportando, ¿no? De conocer a gente maravillosa, como por ejemplo tú, ¿no? O sea, nos hemos conocido gracias a las redes y de poder ver que con mi enfermedad y con mi profesión puedo hacer algo, ¿sabes? Bueno, si ahora te sentaras a tomarte un café con tu diabetes, ¿qué le dirías? ¿Qué le Vale, me dirías encanta cara lo a del cara? café, que yo con los cafés ya sabes. Pues yo le diría, perdón por lo que voy a decir, que qué cabrona es a veces, ¿no? Yo Yo creo que eso lo sabemos todos. le diría, es que a veces es que hay días de verdad que, uf, ¿no? Pero también le diría que espero que algún día dejemos de vernos, ¿no? Que aunque Ojalá. cada vez aprendo, ¿no? Que cada vez tenemos mejor relación, pero que ojalá llegue un día que nos dejemos de ver. Muy bueno, muy bueno. Dentro de esta comunidad azul, que creo que es tan bonita, tan empática, tan agradecida, Sí, ¿a quién le da el agradecimiento por el apoyo? ¿Quién te ha apoyado dentro de pues esta comunidad? Pues mira, yo, fíjate, yo le agradecería a todas esas personas que dedican 1 minuto, 10 segundos en escribirme o en ver lo que yo comparto. Es decir, como que se paran a querer ver lo que yo puedo dar, pero también mandaría ese lazo a todas las personas que acaban de conocer esta enfermedad, ¿no? O bien porque son ellos los que debutan o un familiar, ¿no? O sea,
no tanto a lo mejor a alguien que me haya apoyado, sino a quien más necesitara ese apoyo. ¿Qué importancia tiene la salud mental en la vida de un paciente diabético? O sea, el aspecto psicológico del paciente diabético. Bueno, si tienes 4 horas, ¿no? Me podría quedar con Bueno, esta danos pregunta. así un poquillo de resumen porque espero Total. verte en algún congreso hablando largo y tendido. Vale, desde aquí a los organizadores, por favor, bueno, no, es broma, pero Haremos, pues haremos. mira, yo creo que al final, como decía hace un momento, ¿no? O sea, creo que es una enfermedad, una condición. Yo que me siento cómoda, ¿no? Hablando de enfermedad, pero bueno, si alguien no se siente cómodo, también intentaré decir condición a partir de ahora, que pone muy de manifiesto esta relación, ¿no? Porque fíjate, me voy a centrar en un día, ¿no? O sea, al final, para mí hay 3 aspectos fundamentales que marcan la importancia de la salud mental en la diabetes. Lo primero, como decía, que tú hagas todas las pautas que tienes que hacer no garantiza un buen control de tu enfermedad ese día. Y eso es tremendamente frustrante y provoca muchísimo shock a nivel psicológico, porque genera una sensación de inutilidad, de si es que no valgo, si es que no llego, si es que no soy suficiente, tremenda. Por otro lado, es una enfermedad o una condición, una patología en la que, según la ciencia, o sea, investigaciones, ¿vale? Publicadas recientemente, tenemos que tomar 100 decisiones al día. Es decir, es una enfermedad, una condición muy autoexigente con el paciente, es decir, requiere de un nivel de alerta, un nivel de manejo, un nivel de habilidades del paciente muy, muy alto. O sea, son 100 decisiones al día. Y eso es una media. O sea, evidentemente habrá días sí que tiren por lo bajo, pero otros muchos tirarán por lo alto, ¿no? Y luego, por otro lado, porque al final muchas veces esa tecnología, ¿no? bueno, hoy en día, gracias a nuestros científicos, tenemos para manejar nuestra enfermedad o nuestra condición, ¿no? Pues nos da una mucha mayor calidad de vida. Yo recuerdo que yo empecé con jeringas, o sea, jeringas, no te digo plumas, no, jeringas. Pues que es verdad que, aunque ya te digo que la tecnología en nuestro día a día nos ayuda mucho, pero cuando falla es tremendo, ¿no? O sea, cuando falla te genera una ansiedad brutal. Entonces, para mí, la importancia de la salud mental de la diabetes viene marcada por esos 3 factores, ¿no? Porque lo que es un avance muchas veces es un retroceso, es esa tecnología, porque la cantidad de decisiones al día que implica el cuidado de la diabetes es brutal, y porque el cuidado médico no garantiza un buen control glucémico. Yo creo que también me ha respondido a la siguiente pregunta, más o menos, en la que dice que cómo nos llega a afectar los 365 días del año, las 24 horas al día, el paciente diabético. Yo creo que la ha descrito muy bien en esta pregunta, ¿no, María? Fíjate, un pequeño apunte, Mariana, para visibilizar esto. Hay un trastorno clínico, ¿vale? Porque, o sea, hay que diferenciar en psicología, momento un poco chapas, ¿vale? Pero en psicología tenemos que diferenciar entre ya trastornos que están incluidos en las categorías diagnósticas, como por ejemplo trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de depresión mayor, etcétera, de aquellos trastornos que todavía no se han incluido en esos criterios, pero que ya tienen una base clínica tan fuerte que se van a incluir, ¿no? Por ejemplo, puede ser la diabulimia, que es el TCA, el trastorno de la conducta alimentaria más prevalente en las mujeres con diabetes tipo 1, y el distrés diabético. ¿Qué es el distrés diabético? El distrés diabético es el estrés que es específico, o sea, que literalmente nace, o sea, está causado por la condición de tener diabetes, independientemente del tipo que sea. Es decir, son todas esas reacciones emocionales, pensamientos y comportamientos de estrés ligados única y exclusivamente a la condición de tener diabetes. Entonces, creo que ahí queda patente lo que supone estar 24/7 con la diabetes. O sea, tanto supone que ya hay un estrés específico ligado a esto, ¿no? No, no conocía yo ese término, María, el del estrés. Como dice mi madre, todos los días se aprende algo nuevo y yo acabo de aprender Total. contigo. Sí, el tema de la diabulimia, el trastorno de conducta, ese sí, pero no sabía de ese otro. ¿Qué patologías se suelen asociar al paciente diabético? Más bien lo que es la psicopatología del Sí, diabético. pues bueno, para empezar, ya lo he mencionado, ¿no? Pero sobre todo en mujeres y predominantemente en adolescentes, con una media de 15
años, los trastornos de la conducta alimentaria, o sea, ya no solo de bulimia, sino anorexia, bulimia, trastorno por atracón, tienen, fijaos, en los adolescentes, tiene una prevalencia, solo en adolescentes, ¿vale? Del 40%. O sea, hay un 40% de posibilidades que un adolescente a lo largo de su vida desarrolle un trastorno de la conducta alimentaria. Y luego, más o menos, sin dar un orden, ¿no? Estarían los trastornos de ansiedad en general, trastorno de ansiedad generalizada, trastornos, por ejemplo, de estrés agudo y todo esto. Esos van en torno, lo que dice la literatura, ¿vale? En torno a un 30%. Ya os digo yo que todas estas prevalencias, todos estos datos que voy a dar, en la práctica clínica son más, ¿vale? Por, bueno, temas que no voy a entrar de la investigación, etcétera. Y luego los trastornos del espectro de la depresión, ¿no? Pues igual, se manejan cifras incluso hasta el 60 y pico por ciento. Pero más que estos datos en sí, para mí lo que más llama la atención es que tenemos 3 veces más de probabilidad de desarrollar un trastorno psicopatológico a lo largo de nuestra vida que la población normal. Es decir, si tú coges a una persona sin diabetes y una persona con diabetes, la persona con diabetes tiene 3 veces más de probabilidades de tener un trastorno psicológico que la persona sin diabetes. Creo que ese dato por sí solo ya habla. Es brutal, es brutal. La verdad que sí. Hay una hormona que es el cortisol, el estrés. Sí. ¿Cómo nos afecta a nuestra vida, eh? ¿Cómo lo trabajas tú en la consulta? Bueno, pues yo para empezar, primero hago una psicoeducación, es decir, primero explico al paciente qué es el cortisol, pues a nivel biológico, a nivel fisiológico, y luego explico la relación que hay con la diabetes, ¿no? Básicamente, por decirlo de manera muy sencilla, el cortisol provoca que tengamos mayor resistencia a la insulina, pero es decir, que el cortisol retrasa todavía más la acción de la insulina o hace que esta no vaya tan bien. Entonces provoca una hiperglucemia, pero al final, ¿qué sucede? Que cuando nos empezamos a relajar y ese nivel de cortisol va bajando, la hiperglucemia baja por sí sola. Entonces se nos junta con esa insulina que no hemos puesto previamente. Es lo que nosotros un poquito en consulta llamamos hiperglucemia emocional. Son esas hiperglucemias que no deberían ser corregidas con la cantidad de insulina que nos aplicaríamos normalmente, porque en cuanto la persona se relaja, bajan, ¿no? Entonces, lo primero que le explico al paciente es esto. ¿Para qué? Pues para empezar, lo primero, ¿no? Pues para que junto con el endocrino, siempre todo esto pautado evidentemente por su endocrino, veamos qué dosis de insulina es la que ese paciente se tiene que poner en esas situaciones, porque a lo mejor necesita 0,5, 0,2, lo que sea. Y luego ya pasamos un poquito a trabajar para mí 2 bloques fundamentales, ¿no? No debemos caer en trabajar solo cuando tenemos estrés, técnicas de relajación, como puede ser la respiración diafragmática, la relajación muscular progresiva, sino que también muchas veces, yo la mayoría de las ocasiones, voy al autodiálogo. Es decir, ¿qué es el autodiálogo? Es lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Estamos todo el día hablando con nosotros mismos, no en voz alta, sino, ¿no?, en nuestros pensamientos, y eso marca cómo nos sentimos. Siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Yo veo una cifra, por ejemplo, de, ¿qué te voy a decir? 58, ¿no? Aquí en el móvil, ¿no? Entonces digo, puedo decirme 2 cosas, ¿no? Fíjate, si yo me digo, si soy una inútil, si es que, ¿para qué me habré pinchado tanta insulina? Ahora estoy baja. Pero fíjate si yo me digo esto otro. Oh, vaya rollo, ojalá me hubiera dado cuenta y no me hubiera pinchado esa insulina. Claro, la primera persona va a sentir una ansiedad tremenda, una frustración tremenda, va a sentir una tristeza muy grande, una culpa, sobre todo. La segunda persona puede que sienta todas esas emociones, pero de luego no mucho más intensas. Entonces yo normalmente en la consulta hago mucho hincapié, es verdad, en las técnicas de relajación, pero también en el autodiálogo. Pues si te das cuenta, muchas veces nos empezamos a estresar porque empezamos, no debería haber hecho esto, y tú fíjate, y te lías, y entonces vas haciendo el cortisol y vas subiendo, ¿no? Entonces, más o menos sería así a grandes rasgos. Luego habría que ver cada caso, evidentemente. Yo para mí el cortisol ha sido un descubrimiento porque no tenía ni idea. A raíz de Claro, que, bueno, Marian Rojas sacó el libro de Mi persona vitamina y ahí explica verdaderamente cómo actúa el cortisol y, oye, es una hormona importante, ¿eh? mucho. Importante que hay que trabajarla y hay que, de verdad, yo no pensaba que eso era así y la verdad que me La sorprendió afectación, mucho. ¿verdad?
claro. Sí, 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 Mm, totalmente, totalmente. El libro me encantó y la verdad que me hizo sí, aprender mucho y conocer en ese aspecto, pues, ese tema. Yo ahora te voy a poner un pequeño caso, ¿vale? Ya con esto ya ¿vale? casi concluimos y ya te dejo ser libre. Y eso que trabajo Bueno, esta mañana en la consulta, ¿eh? Pero ahora me toca otra vez, ¿no? Vamos a ello, venga. bueno, eh, vamos a ver, llega a tu consulta una niña de 15 años que ¿Sí? hace 10 días pues, ha salido del hospital, ha debutado con diabetes tipo 1, sale enganchada directamente a una bomba de insulina. ¿Qué seguimiento de ayudas le haces a esa adolescente? Porque claro, estéticamente ha cambiado ya su vida, aparte de su estilo. ¿Cómo le ayudas, Mm. María? Bueno, o sea, evidentemente, ¿no? O sea, tienes toda la razón. Además, es una edad psicológicamente muy, muy activa, ¿no? Porque, o sea, ¿no? Un breve inciso para conectar con lo que voy a decir ahora. En la adolescencia no solo tenemos que hacer frente a los cambios hormonales, que, o sea, es decir, ya hay unos cambios per se en nuestro cuerpo por las propias hormonas, sino que también es cuando más se forma la personalidad y la identidad, que son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, ya de por sí un adolescente se tiene que enfrentar a una serie de retos psicológicos como es la aceptación de la imagen corporal, la construcción de la identidad y vamos a decirlo así, la formación de la personalidad, ¿no? La finalización, vamos a decirlo. Entonces, y luego también todo el tema de los límites con los padres. Claro, evidentemente el adolescente con diabetes tiene que hacer frente no solo a eso, sino al manejo de la enfermedad. Pero si además acabamos de debutar en esa edad, ya es como, ¿no? Una triple carga. Entonces, sin seguir este orden, ¿no? Concretamente, ¿no? Pero bueno, para empezar, respecto al tema médico, por así decirlo, valoraría con ella cómo se siente de apoyada con su equipo médico, por si en algún momento hay que trabajar eso, la vinculación que ella tiene con su equipo médico, con su endocrino o endocrina, con su, ¿no? El servicio de enfermería, etcétera, pues para, como estamos diciendo, ¿no? O sea, garantizar esa satisfacción con tu equipo médico que es muy importante y esa confianza, ¿no? Eso para empezar. Además, en los adolescentes hay que tener mucho, mucho tacto con luego la transición al servicio de adultos, porque es verdad que muchas veces como que no se sienten, o sea, claro, cuando tú eres adolescente estás, y hablo, ¿no? Por mí la primera, tú estás en el servicio infantil. Entonces, como que muchas veces se sienten a medio camino, ¿no? Es decir, no estoy preparado para ir a adultos, pero como que tampoco me encuentro a gusto aquí, ¿no? Entonces, en el aspecto médico, sobre todo yo trabajaría eso. Psicológicamente hablando, evidentemente mucha validación emocional. O sea, igual que he dicho con una persona que acaba de debutar, no haría nada que no hiciera con esta chica, ¿no? De decir, es normal lo que sienta, es normal lo que tal. Pero evidentemente también trabajaría muchísimo la parte de la imagen corporal. Es decir, cómo la afecta, dándole recursos, ¿no? Pues, por ejemplo, para hacer una mención, ¿no? A la maravillosa Violeta Porté, ¿no? Pues enlazarla con ese tipo de recursos. Pero también es verdad que trabajaría la parte de la identidad, es decir, qué lugar ocupa la diabetes en su identidad, cómo se concibe, qué rol de enferma tiene, ¿vale? O sea, es decir, si es activa, si es pasiva, si tiende más a delegar en los padres, si tiende a ella manejarlo, ¿no? Habría que trabajar también esa proyección de futuro, es decir, como que ella se vea viviendo con diabetes una, ¿no? Una etapa laboral, una etapa de independencia, ¿no? O sea, para mí como tres grandes bloques, ¿no? El que, vamos a decirlo así, como yo lo llamo, ¿no? Mis pacientes así entre risas, ¿no? El welcome pack, que es parte de manejo emocional, ¿no? De validar emociones y enseñar estrategias emocionales a esa persona y el autodiálogo que he mencionado anteriormente. Ese es el welcome pack, ya te digo, que se lo llevan todos los pacientes que debutan, ¿no? Otra parte fundamental, como he dicho, la parte de la vinculación con el equipo médico, la parte de la identidad, de la imagen corporal, de la proyección del futuro, pero luego también de los padres, ¿vale? Porque es una edad muy complicada y en muchas ocasiones los adolescentes con diabetes usan la diabetes como una forma de saltarse los límites de los padres. O sea, tenemos que entender que un adolescente por sí mismo siempre va a tener conductas de transgredir los límites, ¿vale? Porque es una idiosincrasia de esa etapa. Pero muchas veces, si además tiene diabetes, se usa la diabetes, por ejemplo, ¿no? Pues llega y no se empieza a no pinchar insulina, empieza a tirar la media mañana en el instituto. Entonces, todo eso también habría que prevenirlo y trabajarlo. Y no quiero dejar de mencionar una última parte para esta chica, ¿no? De 15 años que acaba de debutar. A ver,
sé que a lo mejor lo que voy a decir puede ser un poco polémico, pero mi experiencia clínica avala mejores resultados, ¿no? Y es valorar las conductas de riesgo. ¿A qué me refiero? Tabaco y alcohol específicamente. Es decir, tenemos que entender que, de nuevo, el adolescente tiene mayor probabilidad de hacer esas conductas de riesgo por la propia edad en la que está, no hay más. Entonces, valorar si esta chica las tenía previamente, si no las tenía previamente, aún así ponerlo sobre la mesa, porque volvemos a lo mismo, puede ser una manera de evadirse emocionalmente de la diabetes, ¿no? No acepto la enfermedad, pues tracatrá, ¿no? Bebo alcohol. Totalmente. Quiero un poco retar a mis padres, pues fumo, o sea, ni siquiera fumo un tabaco, o sea, un cigarro, enciendo el cigarro en la habitación y te dejo el olor, ¿no? Entonces, aunque no las hiciera previamente, siempre explorarlas, siempre ponerlas sobre la mesa. Y como yo siempre digo, es mejor que lo haga con pautas a que lo haga sin pautas. Es decir, junto con el endocrino, darle unas pautas para que si en algún momento llega a beberse una copa, a fumar un cigarro, sepa no solo las consecuencias que tiene, sino cómo hacerlo. Porque a lo mejor tú, al visibilizarlo, al decirle cómo hacerlo, le quitas las ganas, ¿sabes? Muy Y buena técnica. evidentemente, claro, una última, o sea, yo siempre digo, ¿no? Lo mejor es que no se hiciera, pero no podemos negar la realidad y es mucho mejor visibilizarlo y no crear un tabú de ello que callarlo y luego llevarnos el susto, ¿no? Y evidentemente un tema fundamental, la prevención del suicidio. Es decir, no tenemos que dejar pasar por alto y aquí, si algún compañero sanitario o psicólogo me está escuchando, siempre preguntar por si esa persona ha hecho o ha tenido ideación suicida, si se ha querido quitar la vida en algún momento y darle una pauta mínima de si en algún momento tiene ideación o quiere hacerlo, que nos lo diga, o sea, que nosotros seamos su persona de referencia, que nos lo diga, recomendarle el teléfono del 024 contra la prevención del suicidio, que no deja huella en la factura, que es anónimo, que es gratuito. Y igual normalizarlo, porque como yo siempre digo, ante situaciones extremas vitales, hay formas de manejarlo extremas. Si yo vivo una situación extrema en mi vida, un accidente, un abuso, un diagnóstico de una enfermedad, las emociones van a ser extremas y la manera de manejarlo también puede ser extrema. Entonces no tenemos que dejar de pasar por alto y hablarlo con este adolescente que acaba de debutar. Así que no sé si me he extendido mucho, pero más o menos, ¿no? Eh, no, 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 de verdad, has hablado de una cosa muy importante. Creo que en redes no he escuchado eso, ¿vale? El- Ole tú, necesitas hacer un post de eso, perdona que te diga. Sí, Sí, María, ¿no? eres súper importante en las redes, te lo he dicho antes cuando hemos comenzado tú y yo a hablar. Gracias. Creo que haces una labor bonita. Desgraciadamente la salud mental no está tampoco visibilizada, ni si tienes Mm, diabetes, si no tienes, no está visibilizada. Todo el para mundo nada. pasa por malos momentos, somos humanos y no es malo visitaros, ni mucho menos. Hay cierto tabú si Mm, visitas a un psicólogo o un psiquiatra. Bueno, ya el psiquiatra ya es que ya, psicólogo, bueno, te empieza a ver, pero ya como digas que va a un sí, psiquiatra ya es como que te tachan. Entonces, total. creo que haces una labor súper bonita. Además, tú eres una persona que Gracias. al tener diabetes tipo 1 empatizas. Creo que estás llegando a todas las personas con la labor tan bonita que haces. Sé que Gracias. tenemos un proyecto juntas en el cual estoy muy ilusionada. No vamos a desvelar nada aquí, ¿vale? Nada que se pueda, calladitas. Pero nada, estoy de verdad muy, muy orgullosa pues de tenerte en mi vida y de conocerte Gracias. y conocerte cada día más. Gracias pues por dedicarme este gran valioso tiempo, ¿vale? Porque el tiempo es valioso, ¿vale? Total. Para mi pequeño podcast, para mi pequeño canal, ¿vale? No sé si quiere algo apuntar.
Sí, pues nada, agradecerte a ti la labor que haces porque hemos hablado no mucho en este podcast y previamente de visibilizar y al final tú visibilizas muchas realidades, ¿no? Las múltiples caras que tiene la diabetes, ¿no? De la paciente, de la mamá, ¿no? Del pequeño, del grande, o sea, entonces agradecerte también a ti, ¿no? La labor que haces, el haberme invitado, el igual, pues, ¿no? El haber conectado, el haber querido dedicar tiempo, ¿no? A lo que yo hago y pues eso, de verdad que yo también soy, vamos, me siento muy afortunada. Bueno, pues a todas aquellas personas que nos están escuchando, pues nada, que deciros que nos vemos la próxima semana, que nos vemos por las redes sociales en todos los ámbitos y que nada, que os cuidéis mucho. Un beso muy fuerte de parte mía y también de María. Eso Nos es. vemos.